10:34. Miras, iglesia del Señor. Un subtítulo, vamos a decir así: Jesús, causa de división, dice. Vamos a leer, dice 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y sigue diciendo la 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahí está San Juan 7:40 también. También habla ahí, confirma la palabra. Y sigue diciendo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, que Él mismo vino a dividir. Donde en el nombre de Jesús de Nazaret, padre será en contra de sus hijos. Nueras será en contra de sus suegras. Suegras en contra de sus nueras. 2 estarán a favor de Dios y 3 en contra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque verdaderamente nosotros, cuando comenzamos a servir a Dios, guiado por el Espíritu Santo, es ahí donde las personas que no están guiados por el Espíritu Santo, ellos nos van a mirar mal. Y entonces no va a haber una compatibilidad. No va a haber una compatibilidad. Por eso es tiempo. Si nosotros somos llamados hijos de Dios, si hemos recibido al Espíritu Santo y si somos llenos del Espíritu Santo, entonces hay que ganarlos a ellos. Entonces hay que orar por ellos. Entonces hay que orar y velar por ellos. Clamarle a Dios, iglesia del Señor. Así como clamó Nehemías por su pueblo. Clamó, bendito Dios, cuando él era Nehemías, un copero, en ¿cómo se llama? En el pueblo de Egipto. Y él oró a Dios para que vaya al rey y le diga, voy a ir a levantar los muros de Jerusalén. Pero ¿qué hizo primero? Tuvo que orar, ayunar. Amén. Es por eso que nosotros ayunemos ahora por nuestros hermanos que no han conocido todavía la verdad, que dicen que están que son hermanos en Cristo, pero todavía están andando en los frutos de la naturaleza pecaminosa. Hay que orar por ellos, hay que ganarles a ellos, bendito Dios. Y nosotros que ya nos hemos santificado, nosotros que ya nos hemos guardado, entonces santifiquémonos más. Entonces guardémonos más, iglesia del Señor. Pero ahora, cuando tú tienes el llamado, cuando una iglesia está creciendo, guiado por el Espíritu Santo, cuando una iglesia está ensanchando sus estacas, cuando una iglesia, en el nombre de Jesús, están llegando las bendiciones, están viniendo las almas, está creciendo esa iglesia, pero de repente, bendito Dios, se ve una división. Esa división, ¿por qué es? ¿Porque esa iglesia está guiado por el Espíritu Santo o porque esa iglesia ha dejado al Espíritu Santo? ¿O porque esa iglesia está guiado por los mandamientos de Dios o ha dejado los mandamientos de Dios? Hay que discernir esto. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a reconstruir la casa en Jerusalén, hubieron oposiciones. Se levantaron los enemigos. Habla ahí de Tobías y habla de uno más. Por eso hay que ver. Si en el nombre de Jesús la iglesia está yendo bien, guiado por el Espíritu Santo, si las oposiciones se levantan a querer dividir esa iglesia, no van a poder. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios está respaldando ahí. Pero si el hombre dejó a Dios, y entonces ahí es donde Dios va a comenzar, el Señor Jesucristo, a dividir. Por eso dice el Señor Jesucristo, no vino a traer paz, sino vino a traer espada y a dividir
la iglesia del Señor. Bendito Dios. En estos tiempos, lo que debemos hacer para que la iglesia siga continuando en el nombre de Jesús, para que tu matrimonio esté, bendito Dios, estén unidos y nosotros estemos unidos, lo que debemos hacer, bendito Dios, es ser guiado por el Espíritu Santo. Los líderes, los pastores, es lo que nosotros debemos hacer, dar, bendito Dios, consejos guiado en el Espíritu Santo. Y termino con esto. Cuando el Señor Jesucristo se estaba yendo entre las nubes, dice que Él estaba reunido con sus discípulos. Y entonces, antes que se vaya, habla en Hechos 1, antes que se vaya, dice, bendito Dios, comenzó a dar instrucciones guiado por el Espíritu Santo. Y cuando dice en el nombre de Jesús se fue, ¿y quién vino? El Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué se ve los pleitos en una ciudad, la guerra en una ciudad, en un pueblo? Uno, porque el quien gobierna no es un temeroso de Dios. ¿Por qué en el nombre de Jesús de Nazaret se ve las divisiones aún en el matrimonio? ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, bien el esposo o bien la esposa, en el nombre de Jesús de Nazaret, o ambos, no estamos temiendo a Dios. Lo cual el esposo, bien la esposa o el esposo, uno de ellos siempre debe entrar en oración. Siempre debe ser guiado por el Espíritu para que lo pueda ayudar a su cónyuge. Por eso dice la palabra de Dios, más vale 2 que 1. Gloria a Si Dios. el uno cae, el otro lo levanta. Amén. Y así, y cuando hace frío, se pueden abrigar. Ahora, ¿por qué se divide las iglesias? Ahora, ¿por qué hay ese tipo de división que se está viendo en esos tiempos? Es porque el líder, el pastor, dejó la guianza del Espíritu Santo. Puso mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque los líderes se comenzaron a apacentar a sí mismos, en donde dejaron a nuestros hermanos, donde dejaron a las almas. Por eso, en el nombre hay que tener cuidado nosotros ahora. Yo tengo que tener cuidado en esto. Si yo dejo la guianza del Espíritu Santo, es ahí uno de mis líderes, como está lleno del Espíritu Santo, se va a levantar y me va a decir, ¿sabes qué? En esto estás fallando. Y si yo no hago caso, ahí es donde se ocasiona la división. ¿Quién ocasiona la división? Es el líder o el pastor, que no estamos guiados por el Espíritu Santo. Pero aquí también hay que tener mucho cuidado, los líderes y todos. Tal vez ya Dios te comenzó a usar. Dios nos comenzó a usar. Y lo cual podemos ver de que nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya podemos hacer. Porque vemos que Dios nos usa. Que oramos por un enfermo y el enfermo se sana. Que oramos por un paralítico, el paralítico se para. Que oramos por uno que tiene fiebre, la fiebre se va. Que oramos por uno que no puede ver y ese ciego ve. Y entonces, como hemos visto todo eso, ya se subió el orgullo y decimos, y podemos decir en nuestro corazón, bendito Dios, ahora yo puedo levantar una obra. Y entonces, ¿qué hago? Ahí sí, el quien está ocasionando la división ya no es el pastor, sino es el líder. Y ese líder, bendito Dios, dice la palabra, cuidado de tocar al ungido. Cuidado en el cometerse con Dios. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Hay que tener, y así se está viendo ahora en estos tiempos. Ya líderes usados por Dios que están haciendo, ya se están apartando a pesar de que su pastor, de que su líder, aún todavía no se ha desviado de los mandamientos de Dios, aún a pesar de que su líder, su pastor, todavía es guiado por el Espíritu Santo, aún es temeroso de Dios, pero este líder, como vio que Dios le usó ya, entonces se levantó a causar división. En eso también hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Si nuestro pastor aún es temeroso de Dios, es guiado por Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, está en ayuno, está en oración, cuidado de que te levantes a hacer división. Ahí sí es anatema. Tú, en el nombre de Jesús, serás cortado. En eso sí hay que tener cuidado. Y si nuestro pastor falla, entonces oremos por él. Y el pastor se arrepiente,
Dios hace la obra y entonces esa obra continuará. Pero si el pastor falla y oramos y ayunamos por ese pastor y ese pastor no se arrepiente, entonces simplemente Dios comenzará a sacar a sus escogidos. Iglesia del Señor, he predicado la palabra de Dios, hemos hablado. Bendito Dios, hemos enseñado en este día, en esta noche, donde nos han escuchado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ya Dios comenzará una vez más a juntar a sus escogidos, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos salvemos y son pocos que nos vamos a salvar. Y es por eso que se seguirá predicando la palabra de Dios. Muchas bendiciones, como decimos, he predicado la palabra.